Buenas noches, soy Tomás Guevara Calderón, y este es el canal Reescribiendo la Realidad. Suscríbete a este canal para estar a la vanguardia de la investigación para entender la naturaleza de la conciencia universal o lo que muchas personas llaman Dios. En el episodio 138 de hoy voy a analizar y desmentir la interpretación de Copenhague. La interpretación de Copenhague es una colección de puntos de vista sobre el significado de la mecánica cuántica. Se deriva del trabajo de físicos como Niels Bohr, Werner Heisenberg y Max Born. Estos son algunos puntos clave. Indeterminismo. La interpretación de Copenhague postula que la mecánica cuántica es intrínsecamente indeterminista. Las probabilidades se calculan utilizando la regla de Born. Complementariedad. Los objetos tienen propiedades complementarias que no pueden ser observadas o medidas simultáneamente. Por ejemplo, no podemos conocer con precisión la posición y el momento de una partícula al mismo tiempo. Observación y medición. El acto de observar o medir un objeto es irreversible. No se puede atribuir ninguna verdad a un objeto excepto en base a los resultados de la medición. Esta interpretación rechaza la definición contrafáctica. Descripciones objetivas. Las descripciones cuánticas se consideran objetivas, independientes de las creencias personales de los físicos. A pesar de las objeciones a lo largo de los años, la interpretación de Copenhague sigue siendo uno de los puntos de vista más comúnmente enseñados en mecánica cuántica. La dualidad onda-partícula es un concepto fundamental en la mecánica cuántica que se alinea con la interpretación de Copenhague. Así es como encaja. Naturaleza dual. De acuerdo con la dualidad onda-partícula, las partículas, como los electrones o los fotones, exhiben un comportamiento ondulatorio y similar al de una partícula. Pueden comportarse como partículas discretas, paquetes localizados o como ondas continuas, dispersas. Mi primer comentario es que tienen esta naturaleza dual porque ambas están hechos de eslabones de la conciencia, algo que expliqué en el episodio 117. Funciones de onda. Los objetos cuánticos se describen mediante funciones matemáticas llamadas funciones de onda. Estas funciones de onda codifican la probabilidad de distribución de la posición o el momento de una partícula. Cuando elevamos al cuadrado la magnitud de la función de onda, obtenemos la densidad de probabilidad. Segundo comentario, en el episodio 106 expliqué la fórmula para crear nuestra realidad y di una explicación metafórica sobre esta función de onda. Interferencia. Al igual que las ondas, las partículas pueden interferir de manera constructiva o destructiva. Por ejemplo, en el experimento de la doble rendija, los electrones o fotones crean un patrón de interferencia al pasar a través de dos rendijas. Este patrón surge debido a la superposición de sus funciones de onda. Propiedades de las partículas. Al mismo tiempo, las partículas exhiben propiedades similares a las de las partículas. Cuando medimos la posición de una partícula, colapsa en una ubicación específica, un comportamiento similar al de una partícula. Sin embargo, antes de la medición, existe como una superposición de estados posibles, es decir, como onda y partícula. Principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre de Heisenberg está estrechamente relacionado. Afirma que no podemos conocer simultáneamente la posición precisa y el momento de una partícula. Cuanto más localizada esté la posición de una partícula, menos seguros estaremos de su momento, y viceversa. En resumen,
La dualidad onda-partícula enfatiza que las entidades cuánticas poseen características tanto de onda como de partícula, y su comportamiento es probabilístico hasta que se observa. Tercer comentario. Por observado se refieren a cuando creamos la partícula o la onda utilizando el mecanismo de nuestra percepción que expliqué en los episodios 5 y 6. La interpretación de Copenhague reconoce esta incertidumbre inherente y se centra en los resultados de las mediciones como base para comprender los fenómenos cuánticos. Hace poco vi un video que decía: imagina que tienes una caja mágica que puede crear lo que quieras, puedes pedir una manzana y sale una manzana, pides un lápiz y sale un lápiz, incluso si pides un unicornio, sale un unicornio. Aquí está la parte extraña, la caja no decide qué crear hasta que la abres y miras adentro. Antes de mirar podría estar creando cualquier cosa, es solo cuando abres la caja que elige y se convierte en una sola cosa, la manzana, el lápiz o el unicornio. Todas estas posibilidades existen simultáneamente. Cuarto comentario. Esta caja es el mecanismo de tu percepción en funcionamiento. Siempre eres tú quien decide qué crear, pero el problema es que usas tus creencias para crear todo, y esto influye en tu percepción. Podemos literalmente decir que tú eres la caja. Dentro de la caja, esto es similar a cómo funcionan las partículas en mecánica cuántica antes de ser observadas, existen en un estado en el que podrían ser muchas cosas a la vez, cuando se observan colapsan en un estado. Una interpretación de esto es la interpretación de Copenhague, que sugiere que observar una partícula es lo que hace que tome un estado definido. Este proceso se conoce como colapso de la función de onda. El acto de medición interactúa con la partícula de tal manera que ya no puede permanecer en superposición, sino que toma un solo estado definido. En nuestra historia, abrir la caja y mirar hacia adentro es como observar la partícula haciendo que se convierta en una sola cosa. Quinto comentario. Esta es una creencia poderosa porque nuestra comunidad científica no sabe qué es la conciencia, ni saben cuál es el mecanismo de nuestra percepción o cómo funciona. Nosotros creamos todo, no la caja. Hace un siglo, los físicos estaban seguros de que era el átomo. Experimentos como los realizados por Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, y otros revelaron que los átomos mismos estaban hechos de partículas aún más pequeñas y que estas partículas exhibían comportamientos extraños, no explicados por la física clásica. La física moderna nos dice que los componentes básicos del universo son partículas subatómicas como electrones, quarks y neutrinos. Se cree que estas partículas son los constituyentes fundamentales de la materia y toda la materia que vemos a nuestro alrededor está formada por varias combinaciones de estas partículas. Sin embargo, la historia no termina ahí. La teoría cuántica revela que los bloques de construcción fundamentales del cosmos van más allá de las partículas, extendiéndose hasta el tejido mismo del espacio y el tiempo. En este marco, comentario número 6, este marco al que se refieren es el área regional número 1 de la conciencia universal, que expliqué recientemente en el episodio número 120. Y ahora, de alguna manera, están de acuerdo conmigo cuando explican que el universo no está compuesto simplemente de partículas que se mueven a través del espacio, sino más bien de una interacción dinámica de campos y fuerzas dentro de la estructura del espacio-tiempo. Estos campos descritos por la teoría cuántica de campos son la verdadera esencia de lo que constituye la realidad, con partículas que emergen como excitaciones de estos campos subyacentes.
Hoy en día creemos que la capa más profunda de la realidad consiste en partículas elementales gobernadas por la teoría cuántica. Este pequeño reino invisible es donde se origina todo lo que vemos y experimentamos. Es un mundo lleno de maravillas y, a menudo, puede resultar extraño. Comencemos con lo que sabemos. La materia visible está hecha de átomos que tienen protones y neutrones en sus centros. Sin embargo, estos protones y neutrones no son las partículas más pequeñas según el modelo estándar de la física de partículas, que explica la realidad a las escalas más pequeñas. Hay partículas aún más pequeñas. Sorprendentemente, todo en el universo se puede rastrear hasta los átomos. Un átomo es la unidad más pequeña de materia que conserva las características y propiedades del mundo visible más grande, incluidas las propiedades físicas y químicas. Un átomo es fundamentalmente una entidad cuántica con sus propios niveles de energía, propiedades y leyes de conservación. Interactúa con las 4 fuerzas fundamentales conocidas de muchas maneras. Toda la física se puede ver dentro de un solo átomo. Esto es lo que los átomos pueden decirnos sobre el universo. Aquí en la Tierra se producen alrededor de 90 elementos de forma natural y se forman por procesos cósmicos. Cada elemento tiene un átomo con un núcleo hecho de protones y posiblemente neutrones y rodeado de electrones igual al número de protones. Cada elemento tiene propiedades únicas como dureza, color, puntos de fusión y ebullición, densidad, conductividad, negatividad eléctrica, energía de ionización y muchas otras. Lo notable de los átomos es que solo hay una propiedad que define qué tipo de átomo tienes y, por lo tanto, cuáles son estas propiedades. Comentario final. Esto fue esencialmente lo que nos dijeron en este video, lo que confirma lo que les he estado diciendo. No saben qué es la conciencia, ni saben qué es y cómo funciona el mecanismo de nuestra percepción. Esto desacreditará la interpretación de Copenhague. Pero no te preocupes, en las próximas 2 décadas lo entenderán y descubrirán que las matemáticas no son el lenguaje del universo. No olvides suscribirte a este canal y recuerda que tienes que comprar mis libros en Amazon.com bajo mi nombre Tomás Guevara Calderón.